ese dibujo que les hice, tienen del lado izquierdo una compuerta BC sobre el lado AD que está inclinado. Después, el lado EF es otra compuerta. Entonces, este problema lo que les trato de mostrar es una parte de empuje sobre compuerta plana y otra parte de empuje sobre una compuerta curva, ¿sí? Y en la parte de empuje sobre una compuerta curva, vamos a analizar el empuje vertical y el empuje horizontal, ¿de acuerdo? Yo les envié en algún momento una especie de diagrama de flujo como para que ustedes lo pudieran seguir. Entonces, yo voy a tener sobre compuertas planas, compuertas rectangulares, compuertas triangulares, podrían ser circulares, cualquiera de estas figuras que yo les estoy marcando acá. ¿De acuerdo? ¿Se está escuchando, Almirón, Migueles? Sí, sí, se escucha perfecto. ¿Está Ignacio hoy, Migueles, o no? Sí, sí, profe, estaba esperando que responda a Candelaria, se escucha perfecto. Sos un caballero. Bueno, chicos, sigamos, disculpen, el exabrupto también. Bueno, entonces, fíjense, tenemos del lado izquierdo una compuerta plana y del lado derecho una compuerta curva, ¿sí? Entonces, vuelvo un pasito atrás. Cuando teníamos este H', ¿sí? Que les estoy marcando, lo que yo estaba haciendo, si era positivo, es como que estoy subiendo la altura del diagrama de presión. Voy a tener más presión. Lo que preguntó Baqué es, esa presión la tengo que dividir por el compuesto que yo tengo, por el fluido que tengo. Ahora, suponte, Baqué, lo siguiente. Supongamos que yo tengo acá adentro la parte superior con el fluido 1 y aparte con el fluido 2. ¿Tenés idea cómo hacer eso? ¿Baqué, te dormiste? No, estoy acá, disculpa, ¿podría repetir la pregunta? Yo supongamos adentro del recipiente ese, tengo en una parte superior desde arriba, hasta supongamos la mitad, que estoy dibujando acá, lo que estoy marcando, un fluido 1 y abajo un fluido 2, de distintas densidades, de pesos específicos, ¿sí? ¿Qué ocurría cuando teníamos distintos pesos específicos? ¿Se acuerdan cómo era el diagrama de presiones? Sí, se te va a hacer con la pendiente más pronunciada y yo Exactamente. calcularía la diferencia con el primer fluido. Sí. Entonces, ¿se ve el diagrama a la derecha, que es lo que dice Baqué? Tendría un diagrama así, mal dibujado, discúlpenme. ¿Sí? Me ocurre aquí. Y sería así, triangular. ¿De acuerdo? Cuando tengan eso, ¿sí? Y tengan dos fluidos, ¿saben lo que hacen? Hacen como si fuese un solo fluido, ¿sí? Y supongamos, trabajan todo con un H2, con un gamma 2, y a esta altura, después se los pongo, te va a dar, en lugar de ser H del fluido 1, va a ser un H'1, que se incrementa con la relación de los pesos específicos. Entonces, si la relación de los pesos específicos es 1.2, esta altura que tenían antes, supongamos que sea H1, ahora va a ser un H'1 que va a ser 1.2, que vendría a ser la relación del 2 sobre el 1 por el H1 que tenía antes. ¿Ok? Entonces, transformás el problema en un solo fluido. Dejando de lado. ¿Podría repetir eso, profesor? Bueno, eso si no lo entendieron, después se los mando. Pero, o sea, vos tenés dos fluidos, ¿sí? Y haces la relación entre un fluido y otro. Supongamos que uno sea de 1.2, el de abajo, supongamos que tenga 1.2 kilogramos fuerza por metro, 1200 kilogramos fuerza por metro cúbico, y este tenga 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Si este tiene una altura de 1 metro, de acá a acá, ¿sí? Vas a trabajar como si fuese un solo fluido, todo el diagrama, toda la instalación con 1200 kilos, y este H, ¿sí? Lo vas a multiplicar por 1.2. Y de esa manera transformaste todo en un solo fluido.
En todo caso, ¿quién sos vos? Juan Cruz Nasta. Nasta, me mandás un recordatorio como para que les distribuya a todos eso como para que lo vean bien, ¿ok? O sea, en definitiva, las alturas del diagrama de presiones las incrementamos en función de la relación de los pesos específicos. Si el peso específico te da la relación de peso te da 1.3, la parte de arriba la multiplicás por 1.3. Entonces, si tenía 1 metro de profundidad el fluido 1, ahora va a tener 1.3. Si la relación fuese 1.4, ahora va a tener 1.4. ¿Ok? Perfecto, gracias. Volvamos acá abajo. Vamos a resolver en este primer caso, ¿sí? Como si fuese una compuerta rectangular. ¿De acuerdo? La compuerta rectangular, ¿qué características tiene? La compuerta rectangular, hay varias maneras de poder calcular un empuje sobre una pared rectangular. Vamos a ver estas. Entonces, supongamos acá, si se fijan, teníamos el diagrama este de presiones, ¿sí? Y lo llevamos ahora sobre la compuerta. ¿Se ve lo que estoy dibujando? Sí, se ve. Bien. Entonces, si se fijan, es este rectángulo, este trapecio que estoy yo llevando acá, yo sobre la compuerta rectangular. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el empuje total de este trapecio? Este trapecio yo lo puedo dividir en dos partes. Un rectángulo y un triángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el empuje total? Sería la suma del empuje del rectángulo más el empuje del triángulo. ¿Cómo calculo yo el empuje del rectángulo? Esto sería, que les estoy dibujando, sería gamma H', ¿sí? Que vendría a ser, si este es el diagrama de presiones, sería esto. Disculpen, esto viene desde acá arriba. Está mal lo que les dibujé. Sería gamma H'. ¿De acuerdo? LBC, ¿qué es? La longitud de la compuerta. Exactamente. LBC sería la longitud de la compuerta. ¿De acuerdo? LBC es la longitud de la compuerta. B es la profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo con eso, ¿qué calculé? La resultante del rectángulo. ¿Dónde está la resultante del rectángulo? Nos adelantamos al paso siguiente. Siempre está en el baricentro del rectángulo, ¿de acuerdo? En LBC sobre 2, ¿ok? ¿Dónde está el baricentro del diagrama de empuje de un triángulo? A 1/3 de la base y a 2/3 de la parte superior del triángulo, ¿de acuerdo? Bueno, lo siguiente que tenemos a la derecha, ¿qué vendría a ser? El empuje del triángulo. ¿Y el empuje del triángulo qué vendría a ser? Gamma por H C' menos este empuje, ¿de acuerdo? Por la longitud, o sea que vendría a ser la altura sobre 2 por B. Entonces, de esa manera, yo puedo calcular, descomponiendo el trapecio en estas dos figuras. Esto vendría a ser gamma por H'B, esta parte es gamma por HC', y esto vendría a ser gamma por HC' menos HB'. Esto es una C, disculpe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y dónde tienen los empujes del rectángulo? Sería este, y este tendría que estar a 1/3 de la base. ¿De acuerdo? A su vez, el trapecio yo sé cómo calcular la superficie. Yo sé que la resultante de la superficie del trapecio, ¿qué es? Base mayor o base menor por altura sobre 2. Base menor, HB'. Base mayor, HC', que sería todo esto. ¿Ok? Por LBC por B sobre 2. Entonces, de esa manera yo también tengo ahora calculado el empuje total. Entonces, el empuje total,
que estaría acá, entre estos dos, lo puedo calcular descomponiendo en un rectángulo, en un triángulo, y a su vez, sino también calcularlo como un trapecio. ¿De acuerdo? Bueno, lo que me estaban pidiendo también acá es cuál es la fuerza que yo tengo que aplicar para cerrar la compuerta. ¿Sí? Si yo tengo una compuerta, si yo tengo una compuerta y tengo un momento, ¿cómo y yo para cerrar la compuerta tengo que hacer que la sumatoria de los momentos respecto de B tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, muchachos, hay uno que está con el micrófono abierto con ruido, por favor. Entonces, yo tengo acá, Disculpe, ¿sí? ¿Qué pasa? no me quedó claro de dónde a dónde es la compuerta, porque pensé que era de A a, o sea, todo No, el... de B a C, Ah, perfecto, gracias. esta es la compuerta, ¿sí? Ah, muchas Después yo gracias. tengo una fuerza F, que es la que tengo que calcular yo para ver cuál es el momento, cuál es el esfuerzo para poder mantener la compuerta cerrada. ¿Por qué? Porque yo tengo acá, de este lado, tengo todo este diagrama de empuje con un empuje total. ¿De acuerdo? Entonces, esto es F paralelo y esto es F, esto es θ, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cómo calculo yo el momento respecto del punto B? Yo tengo que calcularlo con F perpendicular, con la proyección de la fuerza perpendicular. Entonces, F perpendicular es igual a F por el coseno de 90 menos θ. ¿Hasta ahí vamos? Miguel, Escandelaria, ¿vamos por hasta ahí? Sí, ¿Bajé? sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, lo que me están pidiendo, ¿cuál es la fuerza F que yo tengo que aplicar para calcular, para que la compuerta que está siendo empujada por el fluido, por este empuje total, no se me abra? ¿De acuerdo? Entonces, siempre teníamos el equilibrio cuando la sumatoria de momentos respecto de un punto era igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 0, entonces, ¿qué va a ser? F por el coseno de 90 menos θ, que vendría a ser, vamos a poner un signo positivo de este sentido de giro. Entonces, F por el coseno de θ me está haciendo un momento en este sentido, al revés. Entonces va a tener un signo negativo, ¿ok? Más, lo vamos a calcular más, el empuje del rectángulo, ¿sí? ¿Y dónde está el empuje del rectángulo? Tendría que estar acá y tendría que estar por acá, ¿no es cierto? El empuje del rectángulo, ¿dónde está ubicado? Vendría a ser A, L, BC sobre 2, porque dijimos que estaba en el baricentro de la compuerta. El rectángulo, el baricentro coincide con la mitad de la altura, ¿de acuerdo? Más el empuje del triángulo. ¿El empuje del triángulo a cuánto estaba? Ah, no. El empuje del triángulo a cuánto estaba? Estaba, si yo tengo un triángulo... Sí, Almirón, decime. No, dije la posición del empuje en el triángulo, a un tercio de la base. Exactamente. Pero sería un tercio de la base. Pero acá en este caso, como estoy haciendo el momento respecto de B, ¿sí? Sería 2 tercios. 2 tercios de la altura, sí.
DL, ¿y cuál sería la altura? LBC. Y eso es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría sacar acá, despejar y calcular mi empuje, que sería el del rectángulo, y lo tenemos calculado ahí arriba, chicos, gamma H' por LBC por B, ¿ok? Por LBC sobre 2 más el empuje del triángulo por 2/3 de LBC sobre coseno de 90 menos θ, y acá me olvidé de algo, disculpen acá, que era por LBC, porque fíjense que esta fuerza, la F perpendicular, tiene un momento de palanca con respecto a B, que es LBC. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros calculamos el empuje, el momento, el esfuerzo que te cierra la compuerta, de esta manera descomponiéndolo en un rectángulo y en un triángulo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, Sí. siempre yo tengo B y tengo C, el esfuerzo que tengo que aplicar es este. Esta es la fuerza F, y tiene una componente paralela a la compuerta y una componente perpendicular. La componente perpendicular es la que me produce el momento y el trabajo respecto del punto B. ¿Sí? Bueno, entonces, esto se puede hacer en el caso de un rectángulo, una compuerta rectangular. ¿Sí? La otra manera de calcularlo sería el empuje total, que habíamos dicho, que el empuje total es igual a gamma por H' B más gamma por HC' sobre 2 por LBC. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos haber hecho es, este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, este es el punto D. Este es el empuje total. El empuje total, en el caso de que nosotros tengamos un trapecio, esta distancia, vamos a llamarla D centro de gravedad, es LBC sobre 3 por 2 presión en B más la presión en C sobre presión en B más la presión en C. ¿Qué es la presión en C? Es gamma por HC'. Y la presión en B es gamma por HB'. Entonces, de esa manera ustedes calcularían esta distancia. Entonces, la sumatoria del momento respecto de B es F perpendicular, F por el coseno de 90 menos θ por LBC menos más el empuje total por LBC menos DCG. Porque yo lo tengo, esta es esta distancia, este es el punto B y este es el punto C. Entonces yo tengo que calcular el momento respecto de B. Es igual a 0, y de acá despejo F, que vendría a ser F total por LBC menos DSG, ¿sí? Sobre el coseno de 90 menos θ por LBC. Entonces, de esta manera, yo calculé el esfuerzo también considerándolo descompuesto en dos figuras o en una sola. ¿Ok? Sí. Profesor, le aviso que a 1 minuto. Muchas gracias. ¿Quién habló? ¿Para qué? Vizcaizaque. Vizcaizaque, muchas gracias. Bueno, ahora voy preparándolo. Ahora lo que vamos a hacer es con una compuerta triangular y después pasamos a la compuerta curva, que vendría a ser la compuerta que está a la derecha. ¿Mm? Así que bueno, vamos preparando lo del triángulo. Si yo tengo
Estamos dibujando, acá esta compuerta sería triangular. ¿Qué sería? Un triángulo, supongamos así, de estas características. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la base de ese, dónde está el centro de gravedad de ese rectángulo? De ese triángulo acá. Esto vendría a ser LCG. ¿De acuerdo? Perdón, ¿Cuál? Fernando. Sí, Lucas Eche habla. Me quedó una duda del ejercicio anterior. sí. ¿Cómo se llama? Lucas Eche. Sí, Techi, decime. Cuando calcula